Como un soldado hoy regreso de una batalla, estoy herida. Sin aliento, sin fuerzas, la pelea ha sido dura, pero he sobrevivido. Nuevas fuerzas yo necesito y vengo a ti, pues me restaurarás. Solo tú restauras mis heridas, mi Jesús. Vengo ante ti, yo sé que tú eres fiel y venceré. En pie de lucha caminaré. Es difícil caminar por la senda de la vida. Hay tropiezos, hay heridas, más confiada caminaré. Es Jehová mi fortaleza, ya no temo al enemigo. Y se de fallar, Él conmigo está, con su tierna mano Él me levantará. Solo tú restauras mis heridas, mi Jesús. Vengo ante ti, yo sé que tú eres fiel y venceré. En pie de lucha caminaré. Ya no temo más, confiada voy, porque mi Cristo me levantó. Y si hay lágrimas en mi corazón, Él enjugará mi llanto, pues me cubre un gran amor. En pie de lucha caminaré. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Chalín, por la linda aportación musical. Donde quiera que la palabra de Dios se expresa y se predica, siempre trae poder y eficacia. Y no es la excepción en estos días de evangelismo aquí en la iglesia de Caparra Terras. Y escucharemos el mensaje de la palabra de Dios a través del evangelista, el pastor Juan Cubero, que nos va a exponer y a deleitar y llevar más que todo a una experiencia auténtica con el Dios de los cielos. Que Dios le bendiga a él rica y abundantemente. Bienvenido. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten esta noche? En victoria, amén. Estamos contentos y felices, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están felices aquí en esta hora? Gloria sea el nombre de Dios.
Vamos a comenzar en esta hora con una oración. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él pueda estar en nuestro medio y Él pueda tomar el control completo de este culto. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia para darte gracia, para alabarte, mi Dios, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Rogamos de una manera especial, mi Señor, que tú puedas descender en esta hora por medio de tu Santo Espíritu, mi Dios, que pueda llenar este lugar de ángeles, Señor, y que de esa manera, mi Dios, tu pueblo aquí presente pueda ser bendecido con tu presencia y con la palabra que va a ser expuesta en esta hora. Bendícenos, Señor, de una manera especial y que todo lo que aquí se haga y se diga sea para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle la cordial bienvenida aquí a la iglesia de Caparra, Río Piedras, Puerto Rico. Amén. Para aquellos que están escuchando por medio del canal, por las redes o por el canal televisivo, que Dios les bendiga. El mensaje de hoy es para cada uno de ustedes. Espero que sea de bendición. Vamos a continuar con la serie que hemos estado presentando en esta campaña. Y el mensaje se ha encontrado en el libro de Ageo, el capítulo 1, fue donde empezamos el primer mensaje. Vamos a dar un resumen a lo que nosotros presentamos en el último mensaje y luego entramos en el mensaje de hoy. Entendimos que el pueblo de Israel había sido llamado por Dios a levantar nuevamente, a reedificar la muralla o a reedificar el templo que había sido destruido. Dice la palabra del Señor que había salido un pequeño grupo de exiliados bajo la dirección de Zorobabel, que era descendiente de David, y regresaron a su patria. Y poco tiempo después pusieron los cimientos del segundo templo. Pero dice la historia, el marco histórico, durante todo el tiempo de los reinados de Ciro y su sucesor Cambises, los enemigos de los judíos trataron de conseguir un edicto real para que se detuviera esa obra. Sin embargo, el Señor se interpuso a favor de su pueblo, dice acá, e impidió que esos enemigos tuvieran éxito. Así se mantuvo abierto el camino para que los repartidos prosiguieran con la reconstrucción de la casa del Señor. Sin embargo, después de un principio tan halagüeño, el trabajo del segundo templo avanzó cada vez con mayor lentitud hasta que virtualmente cesó debido principalmente a la posición continuada y los obstáculos opuestos por los samaritanos. Ahora, cuando empezamos a leer en el tema anterior, leímos el versículo 1, dice la palabra del Señor: yo soy el Dios de Israel. Con eso en mente, ¿verdad? Lo que presentamos, que eso fue el mensaje que presentamos, el último mensaje, vimos que el pueblo de Dios había llamado, el tiempo había llegado para que el pueblo se levantase y empezase a reedificar el templo, el segundo templo que había sido, que Dios estaba llamando a levantarse. Era el tiempo adecuado, era el tiempo que Dios había predestinado, era el tiempo en el reloj de Dios, era el tiempo de que esa obra comenzase. Sin embargo, como todos sabemos y entendimos y pudimos estudiar en el mensaje anterior, el pueblo, el grupo que comenzó la obra, poco a poco empezó a desanimarse, y dice acá que esos esfuerzos eran halagüeños, eran pocos, eran lentos, y poco a poco la obra terminó, cesó, y ellos llegaron a la conclusión y dijeron estas palabras, llegaron a pensar de esta manera: no es tiempo de reconstruir el templo. Y entonces Dios, por medio de su profeta Ageo, le envía el mensaje, levanta a este profeta para que le envíe un mensaje al pueblo, a ese grupo que estaba allá, que estaba supuesto a comenzar esa obra, y dice: yo soy el Dios de Israel, ustedes dicen. Ahora, vamos a algo que no cubrimos en el mensaje anterior, fue que cuando estudiamos acá y miramos acá, le damos un vistazo acá, dice acá que Dios se refiere a ese pueblo, pero ya no se refiere a ese pueblo como mi pueblo, sino se refiere a ese pueblo como
ustedes dicen. En otras palabras, vimos cómo esa desobediencia, esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios había llevado a Dios a mirarlos a ellos ahora, no como su pueblo escogido, sino como un pueblo desobediente, duros de cerviz, y por eso reacciona esas palabras. Dice: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Ahora, ya teniendo eso dicho, el mensaje de hoy se encuentra en el versículo 4. Porque dice acá que inmediatamente que Dios le reclama al pueblo por medio del profeta Ageo, encontramos en el versículo 4 que Dios ahora también nuevamente le reclama algo más. Y acá vemos que le reclama, miren lo que le reclama, le dice: pero viven en lujosas casas, mientras que mi templo está ¿en qué? En ruinas. O sea, Dios le está diciendo y le está reclamando al pueblo: ustedes se han concentrado tanto en ustedes, se han concentrado tanto en las cosas de este mundo, se han afanado por las cosas materiales, se han afanado por sus casas, se han afanado por ganar dinero, se han afanado por las cosas materiales y mundanales, pero mi templo, el cual donde yo quiero morar, mi templo está en ruina. Y ustedes han llegado a la conclusión de que todavía no es el tiempo. Como esto tiene una aplicación espiritual, podemos ver cómo acá se aplica a lo espiritual. Aquí muchos de nosotros podemos ver que esto se puede aplicar a nuestra vida, porque Dios nos reclama, Dios nos pregunta: ¿cuándo se van a poner a buscarme a mí? ¿Cuándo van a dedicarse a lo mío? ¿Cuándo van a empezar a buscar las cosas de arriba primero? Buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, ustedes están pendientes a lo suyo y lo mío lo han dejado a un lado. Lo mío lo han despreciado. Lo mío lo han puesto en segundo plano, mientras todo lo de este mundo lo han puesto en primer plano. Se han puesto a sí mismos en primer plano, pero a mí y lo mío lo han puesto en segundo plano. Dice acá: pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Dios, acá vemos que Dios se levanta amonestando acá al pueblo por medio del profeta. Lo que pasa es que mientras nosotros como pueblo nos mantengamos separados de Dios, no va a haber interés por las cosas de Dios. Separado de Dios no vamos a poder hacer o llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Separado de Dios no podemos hacer nada. Por eso que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, quiero que vayan allá conmigo, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y allá todos conocemos lo que dice en ese Evangelio. Un evangelio bien conocido según San Juan, capítulo 15. Vamos allá. Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Cuando todos lo tengan, digan amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Ustedes todos conocen esta parábola donde se refiere el Señor y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Aquí vemos acá que el Señor usa esta parábola para representar al pueblo y para representarse a Él. Él dice:
mi pueblo, si está mezclado conmigo, va a poder hacer muchas cosas, va a poder hacer muchas obras, va a poder dar buen fruto. Pero si mi pueblo no está mezclado conmigo, si no está unido a mí, nada puede hacer. Ahora, cuando leemos acá dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. ¿Qué es lo que hace? Entonces la palabra, dice la palabra del Señor, toda rama que no lleva buen fruto es que quitada. Pero toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, en otras palabras, Dios nos está diciendo aquí, el que está haciendo la buena obra, se le va a dar más para que continúe haciendo más obra. El que está limpiando, el que está levantando construcción, el que está reedificando, se le va a dar más fuerza para que siga ¿qué? Reedificando. El que está trabajando, se le va a dar más fuerza, se le va a dar más trabajo. Al que más tiene, más se le va a dar. Y al que menos tiene, se le va a quitar lo que tiene y se le va a dar al que más tiene. ¿Por qué? Porque el que más tiene está trabajando. Dios está llamando a la iglesia a trabajar, pero a trabajar primeramente con nosotros mismos. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que empezar a humillarnos, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a leer la palabra, tenemos que empezar a poner lo primero, lo de Dios primero y lo de nuestro en segundo plano. Y vosotros estáis limpios. La palabra de Dios limpia. Ese es el plan. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios reconstruye. La palabra de Dios levanta. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios construye. Dice acá, vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Entonces, por medio de la palabra que nosotros hemos recibido, fuerza para continuar hacia adelante. Permanecer en mí, dice. Ese es el plan. Hay que permanecer en Él. La razón por la cual la obra ha terminado y no ha continuado es ¿por qué? Porque no hemos apartado, no hemos desligado, hemos tomado nuestro propio camino. Pero la palabra acá dice permanecer en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La obra no puede continuar hacia adelante si no permanecemos en Él. La construcción de nuestro templo. ¿Qué templo? El segundo templo fue perfecto. El primer templo fue glorioso. El segundo también. El tercero también. Pero el cuarto templo somos ¿quién? Tú y yo. Este es el templo en el cual el Espíritu Santo quiere morar. Esta es la construcción que debe empezar. Esta es la reedificación que debe comenzar. Tu templo, el templo donde ahora quiere morar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la plenitud, toda la gloria de Dios quiere morar en este templo. Y este templo tiene que estar en construcción, tiene que estar en movimiento. La obra tiene que comenzar. Gloria a Dios. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. La obra se estanca. Fue el problema con este pueblo allá en Ageos 1:4. La obra cesó porque se separaron. La obra cesó, se estancó, la obra no continuó porque se separaron, dejaron de confiar. En el tema anterior hablamos cómo la fe es importante para que nosotros podamos como cristianos, cómo el pueblo de Dios puede mantenerse caminando, la obra siguiendo, moviéndose. Es la fe lo que hace eso posible. Es la fe tan necesaria en la vida del cristiano para que se haga la voluntad de Dios. Esa fe que es una confianza plena en el dador de la vida. Gloria a Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Dice acá Isaías el capítulo 44, versículo 24. Así ha dicho Jehová tu Redentor, el que te formó. ¿Quién? El que te formó. ¿Quién dice? El que te formó. Jehová, ¿tú quién?
tu redentor, gloria a Dios, el que te formó, el que empezó la obra en ti, gloria a Dios, el que empezó la obra en ti y promete terminar la obra en ti, gloria a Dios. Pero para eso hay que tener fe, hay que caminar, hay que dar pasos, hay que negarse, hay que tomar nuestra cruz y hay que seguir y hay que continuar la obra que Dios comenzó y creerle a Dios y ser obediente a lo que Dios y cuando Dios nos dice, gloria a Dios. Así ha dicho Jehová, Isaías 44:24. Así ha dicho Jehová, tu redentor, el que te formó desde el vientre. ¿Quién? El que nos formó desde el vientre. Miren, este es el gran yo soy, que nos formó, que nos conoce desde el vientre. Yo soy Jehová, hago todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Jehová. Por ende, si Dios nos está llamando a nosotros a emprender una obra, lo que hay que tener en mente es antemano, antes de pensar la obra, es que el que te está diciendo que haga la obra, te está diciendo que la haga porque Él ya la hizo ya por ti. Eso es fe. Creer en lo que no estás viendo, pero crees porque Dios te está llamando a hacerlo. Si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Él cree que tú puedes hacerlo con su poder, amén. Él cree que Él te puede dar la capacidad para que tú hagas lo que Él te está diciendo que hagas. Por ende, no hay que dudar, porque la duda simplemente lo que te va a hacer es atrasarte para que la obra que Dios te está llamando a hacer en ti mismo, pare y no permita que la obra camine. La duda simplemente va a reemplazar la fe. Por ende tenemos que poner la fe, la confianza, la vista puesta en el dador de la vida. Creer de que Dios, si te dijo que lo hiciera, es porque Él cree y Él ya lo predestinó para ser hecho. Gloria a Dios. Saben, Dios no nos pide a nosotros que hagamos cosas que Él no cree que podamos lograr. Él cuando pide algo es porque sabe que con su poder, con su fuerza, confiando en Él, lo vamos a lograr. Entonces, acá el Redentor, el que te formó desde el vientre, yo soy Jehová, hago todas las cosas, yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra, gloria a Dios. Miren, aquí estamos hablando, esto no es cualquier personaje, aquí estamos hablando de el gran yo soy, el que despliega los cielos, extiende la tierra sin la ayuda de nadie, dice la palabra del Señor. Así que si Dios te está diciendo, levántate y vamos a reedificar el templo, vamos a reedificar la casa, mi casa, donde yo quiero morar, vamos a limpiar la mente, vamos a limpiar los pensamientos, vamos a limpiar los ojos, vamos a limpiar las manos, vamos a limpiar los pies. Si Dios te lo está diciendo, créele, confía en Él, porque Él no necesita ayuda de nadie. Él lo que necesita es que tú estés dispuesto a creerle a Él y por fe caminar, y entonces la obra se hará. Gloria a Dios. Empieza la obra en tu familia. Empieza a creerle a Dios que Dios va a levantar, va a unificar tu familia. Créele a Dios que tus hijos van a ser salvos. Créele a Dios que tu hijo que está en las drogas o está tu hija que está en la prostitución va a llegar a los pies de Cristo Jesús. Pero tienes que creerle a Él. Gloria a Dios. Esto es fe. Pero esto no es fe ciega. Esto es fe en el gran yo soy. Esto es fe en el creador del universo. Dice acá nuevamente y leo nuevamente, yo Jehová hago todas las cosas. Fe en el Jehová que hace todas las cosas. Yo solo despliego los cielos. Esto es fe en Jehová que hace despliegue en los cielos. Y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. Versículo 25 dice, soy quien deshace las señales de los adivinos y enloquece a los magos. Aleluya. Este es el gran yo soy. Este es el que nada ni nadie se puede parar ante Él. Este es el que te ha llamado a comenzar la obra. Este es el que te ha llamado a creerle a Él. Este es el que te ha llamado a caminar por Él. Este es el que te ha llamado a predicar de Él. Este es el que te ha llamado a vivir para Él. Este es el que te ha llamado a crucificarte y a negarte por Él. Gloria a Dios. Soy quien deshace las señales de los adivinos y los enloquece a los magos. Soy quien hace volver atrás a los sabios
y convierte en necedad su erudición. Soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serás reedificadas. Yo levantaré sus ruinas. Aquí vemos acá cómo está encajando esto con el libro de Ageo. Aquí vemos que el mismo que creó los cielos y la tierra, el que despliega los cielos y extiende la tierra, es el mismo que dice acá que llamó, ¿ok? Es el mismo que está diciendo, yo soy Jehová, soy quien dice a Jerusalén, serás habitada. Entonces, antes del Señor haberle dicho, o antes del llamado de Ageo, del profeta Ageo, haberle instigado al pueblo que edificaran la ciudad, el templo, ya Jehová lo había dicho de antemano. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reedificada. Yo levantaré su ruina. El versículo 27 de este mismo capítulo, Isaías 44, dice, soy quien dice a las profundidades del mar, séquense, y yo secaré tus ríos. Versículo 28, soy quien dice a Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo al decir a Jerusalén, sea edificada, y del templo sean puestos sus cimientos. Este es el rey Ciro. Y Dios había levantado a Ciro. Y Dios llamó a Ciro su pastor. Un pagano. Fíjense. Aquí cuando Dios manda, cuando Dios se levanta, cuando Dios dice, hasta los paganos lo obedecen. Hasta los paganos le obedecen. Tengo un dicho que me gusta compartir, y es algo sencillo, pero a la misma vez puede confundir. No es confundible, simplemente es algo que es profundo. Sencillo pero profundo. Jesús era sencillo pero profundo. Fíjense bien, un dicho que yo siempre me gusta compartir, y a veces cuando me pongo muy analítico, y es que el diablo siempre termina trabajando para Dios. Fíjense, piénselo bien. El diablo siempre termina trabajando para Dios. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Balac mira al pueblo de Israel, ve la organización del pueblo de Israel en el valle de Sitim, unas tierras que le habían pertenecido a Balac, y Balac se intimida por el número y por la organización. Manda a llamar a un profeta llamado Balaam, y le dice a Balaam, Balaam, yo necesito que tú me maldigas a este pueblo. Balaam, un profeta que había sido profeta de Dios, ahora se había ido al extremo de la carnalidad, de la mundanidad, del afrentamiento por el dinero. Y dice la palabra del Señor que llegó a maldecir por dinero al pueblo de Israel. Y cuando se paró a maldecir, lo que salía de la boca, ¿qué era? Bendición. Cuando el enemigo trata de maldecirte, ¿saben? En realidad, cuando tú estás protegido con la bendición de Dios, toda maldición que el diablo te tire se convierte y llega a ti en bendición. Gloria a Dios. Así que con eso en mente podemos nuevamente decir, el diablo siempre termina trabajando para Dios. En la historia de Esther podemos ver también cómo también se cambian los papeles. Y cómo el Señor usa ese proceso para que el pueblo de Israel sea bendecido. La sierva del Señor nos dice a nosotros, durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora ante la demanda de la fe.
Desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será posible. Si Dios te está llamando a levantarte, si Dios te está llamando a caminar y Dios te está diciendo, ven hijo tal como estás. Si Dios te está diciendo que hoy es el día de salvación, que no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Si Dios te está llamando a una nueva vida, a un arrepentimiento. La palabra griega ya es metaonio, un cambio de pensar, cambio de rumbo. Vamos a pensar diferente. Ahora vamos a pensar en cómo puedo fortalecerme en Cristo Jesús. Cómo puedo verme como Cristo me ve. Cómo yo puedo llegar a caminar constantemente de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cómo yo puedo llegar a ser semejante a mi Creador, a mi Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor. Que ese es el llamado de cada uno de nosotros. Llegar a ser semejante a Él, tal como Él es Él. Nadie verá a Cristo con su naturaleza, con su carácter. Tendremos que manifestar el carácter de Cristo para entonces en la segunda venida poder pararnos de frente a Cristo y recibirlo a Cristo en gloria. El Salmo capítulo 37, versículos 4 y 5. Deleítate, dice la palabra del Señor. Deleítate en Jehová. Deleítate en la obra que el Señor está haciendo en tu vida. Deleítate en la obra que el Señor te está llamando a hacer. Deleítate en que el Espíritu Santo te limpie. Deleítate en que el Espíritu Santo te transforme. Deleítate en que el Espíritu Santo te reconstruya y te haga una nueva criatura. Deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Eso es lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículos 32 y 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Saben, cuando nos concentramos en hacer la voluntad de Dios, Dios se concentra en darnos a nosotros los deseos de nuestro corazón. Porque entonces nuestro corazón va a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón obediente, un corazón anheloso. Cuando nosotros nos concentramos en hacer lo de Él, Él se concentra en hacer lo de nosotros. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos concentramos en su reino, cuando lo buscamos a Él, cuando Él es el primero, cuando es el principio y es el fin en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, todo lo demás Dios lo pone por añadidura. Dios te bendice, Dios te prospera en los negocios, Dios te pone en gracia, Dios rompe cadenas, Dios quita hábitos, Dios cambia familia, Dios cambia hogares, Dios cambia pensamientos, Dios pone a tus enemigos a trabajar a tu favor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sí lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es posible para el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, encomienda tu vida a Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él, digan conmigo, hará. Jehová hará. La obra que Dios te ha llamado a hacer, créele a Dios. Que esa creencia no sea una creencia como la que cree el enemigo, porque el enemigo cree y tiemblas. No, que sea una confianza plena en el Señor. Créele a Jehová y cree que Él hará. Cree que el que llamó terminará. Tú empiezas y Él termina. Aleluya. Saben, hay un refrán en inglés que dice, do your best and God will do the rest. Haz lo mejor que tú puedes y Dios va a hacer el resto. Tú das un paso y Dios da 20 pasos a favor tuyo. Tú pones un bloquecito y Dios pone 20 bloques. ¿Ok? Tú das $20 y Dios te da 20,000. Gloria sea el nombre de Dios. Claro que sí. Tú das los diezmitos que Dios te pide que tú des, ese poquito de diezmo que tú das. Dios te da el doble y el triple. Eso es una promesa bíblica. Dios cumple su palabra. Debemos tener menos confianza en lo que por nosotros mismos podemos hacer.
Debemos tener menos confianza en lo que por nosotros mismos podemos hacer y más en lo que el Señor puede hacer por nosotros y a través de nosotros. La obra en que están empeñados no es de ustedes, es de Dios. Es de Dios. Sometan su voluntad y su camino a Dios. No hagan una sola excepción ni un simple compromiso con el yo. Aprendan a conocer lo que es ser libre en Cristo. Camino a Cristo. Cuando empecemos a confiar más en Dios, cuando empecemos a vivir para Él, cuando empecemos a hacer lo que Él nos está llamando a hacer, entonces conoceremos lo que es ser libre en Cristo Jesús. Esta obra no es nuestra. Esta obra no es nuestra, esta obra es de Dios. Es que Dios nos da el privilegio de nosotros participar en la obra. Dios te da el privilegio de que tú también puedas trabajar, ¿ok? Trabajar con Él en la obra de Él, gloria a Dios. Pero esta obra no es tuya, así que no te recargues, ni te cargues, ni andes cargado, ni agobiado, ni agobiada, porque no puedes, o porque no crees, o porque no tienes la capacidad. No, simplemente créele a Dios, camina, marcha, verás el mar dividirse, verá la columna de día, gloria a Dios, y la antorcha de noche. Verás el pan en el camino. Verás el agua amarga convertirse en dulce para tomar, y verás el pan caer y tu ropa nunca desgastarse. Verás a Dios pelear por ti, sacar serpientes y escorpiones del camino, y tus enemigos todos caerán de un cantazo por Dios. Aleluya. Cuando empezamos a creerle al Señor y a caminar con Él y a confiar en Él, la obra continuará. El templo de Dios va a hacerse, gloria a Dios. Se va a terminar. Y ese templo eres tú. Ese templo soy yo. Isaías 30:15 dice la palabra, dice la palabra, lean conmigo, porque así ha dicho el Señor. Isaías 30:15, porque así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel. En arrepentimiento y reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza está vuestra fortaleza. Gloria a Dios. Y lo voy a volver a leer porque es poderoso. Es poderoso. Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel. En arrepentimiento y reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Cuando hay confianza en el Señor, hay fortaleza. Nuestras debilidades desaparecen. Nos hacemos fuertes, nos hacemos victoriosos. Vamos de gloria en gloria. Yo soy el Dios de Israel, dice acá. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Vamos a cambiar ese pensamiento hoy. Vamos a creerle al Señor y vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos aceptan eso en esta hora? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren empezar a reconstruir templo? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren dar ese paso de fe en esta hora? ¿Cuántos quisieran levantarse en esta hora para la gloria y honra del Señor? Gloria a Dios. Y empezar a dar pasos de fe. Vamos a tener a Charlene nuevamente, que va a cantar una alabanza. Gloria sea el nombre del Señor en esta hora. Y mientras ella canta, si hay alguien aquí en esta hora presente, o por medio de la televisión o por el internet que está escuchando, que quisiera pasar al frente y comenzar la reconstrucción de su templo, de su mente, de su corazón, de sus ojos, de sus manos, de todo su cuerpo, hoy dale tu vida a Jesús y el Señor Jehová hará. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.
estoy aquí sobre mis rodillas, derramando mi vida ante ti, pidiéndote el perdón de mi alma perdida. Dale la esperanza al corazón, dame la luz que iluminó mi existir, dame tu amor, el que me hace vivir, dame tu paz y el poder que hay en ti. Ya no quiero estar lejos de ti. Cansada estoy de continuar, de sentirme sola. La oscuridad me ahoga, me hace sufrir. Absurdo es el llanto en mí, pues conozco la salida. Ayúdame, Jesús, a ti quiero volver. Dame la luz que iluminó mi existir, dame tu amor, el que me hace vivir, dame tu paz y el poder que hay en ti. Ya no quiero estar lejos de ti. No, no, solo tú tienes el poder de cambiar mi corazón. Sin ti, Señor, no puedo seguir. Dame las fuerzas para continuar. Dame la luz que iluminó mi existir, dame tu amor, el que me hace vivir, dame tu paz y el poder que hay en ti. Ya no quiero estar lejos de ti. Dame tu amor, el que me hace vivir, dame tu paz y el poder que hay en ti. Ya no quiero estar lejos de ti. Gloria sea el nombre de Dios. Saben, cuando confiamos en el Señor, dice la palabra de Dios que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Había una ocasión, para resumir, una historia de un señor llamado Don Cipriano. Don Cipriano, ya mayor de edad, tenía un niño, nieto que le quedaba, y una finca que había. Lo único que le quedaba, lo último que le quedaba era aquel niño, nieto y su finca. Dice la historia que un día
en la finca, lo único animal que le quedaba ahí era un caballo. Y un día ese caballo brincó la cerca, se fue, huyó. Y los vecinos llegaron a donde don Cipriano y le dieron la noticia: oh, don Cipriano, ¿sabe usted que su caballo se fue? ¡Qué desgracia la suya! Y don Cipriano miró a los vecinos y les miró y le dijo: ¿desgracia o bendición? Como a las 2 semanas el caballo regresó, brincó la cerca, se introdujo él mismo en la finca, pero no lo hizo solo, vino con una yegua, vino acompañado, hizo buena obra misionera. Amén. Y los vecinos corrieron a donde don Cipriano y lo miraron allá. Don Cipriano, qué bendición la suya. Y don Cipriano miró ahora la yegua y miró al caballo y dijo: bendición o desgracia. Como el tiempo, el niño quiso domar a la yegua, se montó y empezó a trabajar con ella, pero la yegua potrona se levantó, lo tiró y el muchacho cayó y se quebró la pierna. Y llegaron los vecinos allá emocionados: ay, don Cipriano, qué pena la suya, qué desgracia. Y don Cipriano miró al muchacho con la pierna enyesada y dijo: desgracia o bendición. Pasó un tiempito y estaba el ejército reclutando, buscando a jóvenes para llevárselo a la guerra. Y llegaron a la casa, don